Pudimos entrar al lugar santísimo, pudimos entrar a la misma presencia del Señor. Y dice su palabra que en esta canción que escuchábamos, que cantábamos, dice que hemos visto su gloria. Así es. Y que al salir nunca estaremos igual, nunca seremos igual. Solamente si queremos volver a tomar todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, los podemos tomar. Pero el Señor hoy nos hace libres de toda carga. Así es que podemos decir, somos diferentes. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios es bueno. Vamos a acomodarnos, mis hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. ¿Quién desea la bendición de Dios? Cierra tus ojos, Padre maravilloso. Gracias porque nos das la oportunidad de estar con vida. Ya nos hemos podido reunir aquí para adorar tu nombre. Gracias por quienes estamos aquí, por quienes no, Dios. Tú escuchas nuestro corazón, Dios, y es lo que tú recibes como adoración. Y a ti te agradecemos, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es bueno. Dele la mano al que tiene a su lado, dele la bienvenida al que está atrás. Saluda a unas 3 personas ahí sin moverse de su lugar. Dígale, me da mucho gusto verte. Dígale, ya te extrañaba. Pregúntele si sabe que Dios está aquí. Dígale, ¿sabes que Dios está aquí? Pregúntele, ¿sabes que Dios está aquí? Y ya cuando diga sí, dile, ¿por qué llegaste tan tarde? Entonces, no, no es cierto, qué bueno que están aquí. Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Voy a hacer una pausa y voy a aprovechar para felicitar a todos los que son papás en este día, que en México se celebra el Día del Padre, ¿cierto? Así que, hermanos, Dios los bendiga. Felicidades a todos los que Dios nos da esta enorme bendición y la posibilidad de perpetuar la especie humana. Pero seamos honestos, sin la ayuda de la esposa no podríamos ser padres, ¿verdad? Entonces a veces es donde me pregunto, ¿quién merece más el aplauso? Uno no podría ser padre por sí mismo. Pero Dios es bueno y saben, la Biblia está llena de referencias en la Escritura en que nos lleva a saber y pensar y conocer a Dios como Padre. ¿Quién dice amén a eso? Ahora, Dios no tiene género. Dios no es que sea hombre o mujer, simplemente es la figura. Dios es Dios, así de fácil. ¿Me está entendiendo? Porque también por ahí hay una persona que anda diciendo que el Espíritu Santo es mujer y le llaman la mamá Espíritu Santo. Eso es una herejía. Pero bueno, ahora, la Biblia identifica muchas veces a Dios como Padre para que usted y yo podamos entender el concepto de quién es Dios. ¿Estamos de acuerdo? También por lo mismo Satanás se ha encargado de desvirtuar mucho el concepto o la imagen paterna. ¿Por qué? Porque sabe que si logra que tú no veas a Dios como Padre, difícilmente te vas a poder relacionar con Él. Esto no lo digo yo, incluso lo dice la psicología. Cuando alguien no tiene la figura paterna, como ya es muy común en la actualidad en la sociedad, le cuesta mucho trabajo a esa persona acercarse a Dios y conocerlo como Padre, porque generalmente dice, si Dios es como mi papá, no quiero saber nada de Dios, porque eventualmente el Padre se ha descrito o se ha descalificado como a veces una persona irresponsable, que no fue capaz de ser proveedor, que no es cuidador. Y ya no te digo si empieza a mezclarse con ideas feministas, ¿verdad? Que piensan que el ser humano, hombre específicamente, no hace falta. Está desvirtuando el concepto de quién es Dios como Padre, porque se llega a la conclusión de que si Dios es como mi papá, no quiero saber nada de Él. ¿Se ha dado cuenta de eso? Yo sé que muchos de aquí no están en esa condición, porque gracias a Dios hemos tenido un padre que ha sido, quizá si no el mejor, ha hecho su mejor esfuerzo. Pero también sé que muchos corazones están lastimados por la ausencia paterna, y entonces cuando vienen a Dios es difícil podernos acercar. Pero te tengo una buena noticia: Dios no es como tu papá. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, imagínense Dios que sí es bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Y yo te quiero hoy que tú y yo podamos conocer un poquito más el corazón de Dios, el corazón del Padre. ¿Me quiere acompañar en eso? Entonces tendríamos que ir a una historia que todos conocemos y que es un clásico, y que usted me ha escuchado predicar aquí infinidad de veces. No sé por qué, pero siempre caigo casi siempre en ese texto. Y si usted ya tiene aquí tiempo con nosotros, va a saber de qué estoy hablando. Un clásico. 3 relatos que Jesús habla en un capítulo de la escritura del Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Por favor, acompáñeme.
donde el Señor hace 3 relatos que en realidad es uno solo y lo conocemos como las parábolas. Una parábola, pero ahí aparentemente son 3, pero en realidad es una. El Señor, que es experto en comunicar, traer mensajes, hace una historia corta, extraordinariamente narradas. Es más, yo le digo algo, esto es un criterio personal. Si yo tuviera que creer en Jesús sin saber que Él hace milagros, yo le aseguro que le creería por la forma en la que comunicaba, por sus parábolas. Es extraordinario cómo el Señor, que es Dios, tenía la capacidad de unas cuantas palabras, una historia de 3, 4, 5 minutos, da una verdad tan profunda, hablando espiritualmente, y la gente que lo escuchaba la podía entender. Es maravilloso cómo Dios narraba estas historias cortitas, ¿verdad? En unas cuantas palabras que están perfectamente narradas. Y entonces usted va ahí conmigo a Lucas capítulo 15, y si lo tiene me dice amén, por favor. Usted conoce, no voy a leer todo el capítulo porque lo conoce. Primeramente habla una parábola de una ovejita que se perdió, ¿verdad que la conoce? Luego Jesús habla de una moneda que se le perdió a una señora, y al final habla de un joven, o que usted y yo conocemos como el hijo pródigo, ¿verdad que lo conocemos? En estas 3 historias, que en realidad es una sola, hay muchas coincidencias. Si usted las ha leído, sabe de qué voy a hablar. Si no, no se preocupe, aquí las trataremos de estudiar ahorita. Dios va a hablar a tu vida, y si no, tente o tómate el tiempo de poderlas leer en tu casa. Yo espero que me haga caso. Generalmente todos los días les digo, léanlo en su casa. Yo espero que usted lea en su casa la escritura, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida para nosotros. Por favor, dice amén. En esos 3 elementos, mejor dicho, en estas 3 historias hay elementos que coinciden. En las 3, primero hay algo que se pierde. Primero se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo, ¿verdad que sí? ¿Lo ha leído conmigo? También coinciden que eso se recupera la oveja, se recupera la moneda y se recupera el hijo. Y al final, en los 3 hay una pachanga. En los 3 casos hay una fiesta. Termina así. Cuando dice la Biblia que cuando recuperan a la ovejita, hay fiesta en los cielos. Cuando la mujer recupera la moneda que había perdido, hace una fiesta. Y entonces cuando el padre recupera al hijo que se ha ido, ¿qué hace? Una fiesta. En los 3 casos se repite este patrón. Entonces podemos concluir que Jesús quiere dar una ilustración, una historia acerca de lo que es recuperar algo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces fíjese lo que dice el versículo 1, y lo vamos a ir desglosando. Dice así: se acercaban a Jesús, escuche el verbo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Antes de entrar en las parábolas, o en la que me quiero concentrar, quiero que vea qué público está escuchando a Jesús en este momento. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Finísimas personas. Ya he explicado aquí quiénes son los publicanos. Bueno, déjeme recordarlo rápidamente. Un publicano era un judío que trabajaba para Roma. Roma es el imperio que está dominando el mundo conocido en ese momento. Entonces los romanos tenían la necesidad de cobrar impuestos, entre otras cosas. Y entonces, para poder hacer eso, seleccionaban a personas que eran como recaudadores de impuestos. Vamos, era como que la Secretaría de Hacienda de aquel momento. ¿A cuántos de ustedes les gusta o tienen buena relación con Hacienda? Casi nadie, ¿verdad? Bueno, pues ahora piensa que estos judíos eran judíos que se ponían al servicio de Roma y se dedicaban a cobrar impuestos a su propio pueblo. ¿Sabes cómo veían los judíos a estos publicanos? Como traidores, como gente despreciable, que era capaz de vender su dignidad con tal de servir a Roma. ¿Cuál era el punto? ¿Por qué caían tan mal los publicanos? Porque un publicano estaba encargado de entregarle a Roma el impuesto de una región, y tal vez ese impuesto era, ¿qué te gusta? El 15%. Estoy hablando nada más en un ejemplo. Era el 15% de impuestos. Y entonces toda la sociedad judía quería, no sé, poner un cuartito más, quería poner un negocio, quería llevar a cabo alguna actividad. Venía el publicano y le cobraba un impuesto, pero le decía: ¿sabes? Eso te va a costar el 30% de impuestos. ¿Sabes por qué? Porque para ellos, los publicanos, tenían que sacar el 15% y llevarlo a Roma, y ellos se clavaban el otro 15%. ¿Me está entendiendo alguien lo que estoy diciendo?
Y esto no estaba muy regulado. Simplemente el publicano decía: se me antoja cobrarte el 25%. Y entonces él entregaba el 15% de impuestos a Roma y quedaba bien con Roma y se clavaba el resto. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? ¿A alguien le caería bien una persona así? La detestas, ¿no? Y encima es tu paisano. Ni siquiera eso tenía empatía contigo. Trabajaba para Roma y te picaba los ojos. Y entonces los publicanos no eran muy bien queridos. Es más, te digo algo, un publicano generalmente, cuando se dedicaba a esto, su familia judía lo desconocía, lo apuntaba ahí en el libro de los difuntos. Era lo peor de la sociedad. Aunque ellos se hacían ricos, no había muchos. Se juntaban entre ellos. Casi los judíos no se juntaban con los publicanos. Aunque eran judíos, los veían como traidores a la patria. Y entonces dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Y quién más? Pues los únicos que se podían juntar con los publicanos, los pecadores. Me está siguiendo, ¿verdad? Los pecadores. O sea, la chusma, pues, para que me entienda. Chusma. Ellos se juntaban para escuchar a Jesús. Pero no solamente eso, sino que el versículo 2 nos habla de otro grupo. Dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos ¿qué? Come. Los que se acercan a Jesús es la chusma y los publicanos, que son pocos. Pero detrás de ellos hay otro grupo. ¿Quiénes son? Dice la Biblia que son los fariseos y los escribas. Y ustedes saben quiénes son ellos. O sea, los buenos, vamos a pensarlo así, los religiosos. Los fariseos eran un grupo de personas que se dedicaban a escudriñar la escritura de ese tiempo. Ahí no existía el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento. Eran conocedores de la ley de Dios. Era gente buena en sus propios ojos, sí. Era religiosa, sí. Esa gente diezmaba, esa gente oraba todos los días, esa gente asistía a la sinagoga, esa gente era lo que podríamos decir un cristiano modelo. Era gente muy apegada a la ley de Dios. Y los escribas, que por ende se dedicaban, entre otras cosas, aparte de lo mismo y otras cosas que ahorita no voy a explicar porque no me quiero desviar. Era la gente religiosa, la gente buena de la época. Pero la Biblia dice que ellos no se acercaban. Pero tenían un problema: siempre estaban criticando lo que Jesús hacía, porque lo veían como algo negativo. Decían: ¿quién es este? Este ni siquiera fue a la escuela. Nosotros estamos preparados en la ley de Moisés. Y como siempre están criticando. Ellos no se acercan, lo están viendo de lejos. ¿Y cuál es la crítica que lanzan sobre Jesús? Dice: vea lo despectivo, a los pecadores recibe y con ellos ¿qué? Come. Con ellos come. Ellos ven grave algo: como alguien que dice ser el Hijo de Dios se junta con la chusma, con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con asesinos. Nosotros somos los buenos, somos los religiosos, somos los que estamos cerca de Dios. Pero ¿qué es lo más grave? Como a Jesús no lo pueden criticar, escúchame bien, a Jesús no lo pueden juzgar, no lo pueden criticar porque anda de borracho, porque se junta con la mujer del vecino, porque hace cosas indecentes. Le encuentran un pero. Este come con publicanos y pecadores, se sientan a la misma mesa. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora entienda algo: en la cultura judía, hablando de la cultura judía ortodoxa o la religiosa, los judíos no comen con cualquiera. De hecho sigue pasando en la actualidad. ¿Por qué? Porque ellos son muy especiales para comer, si me permite la expresión. Son muy celosos de lo que comen. Pero usted sabe que un judío practicante come solamente comida kosher, ¿verdad que lo sabe? Ellos no comen cualquier cosa. Por eso no comen con cualquiera. ¿Por qué? Porque para empezar, lo que van a comer tiene que ser algo específico, seleccionado. Si fuera carne, tiene que ser certificada kosher. Ahora, el que va a cortar la carne, o como diríamos, el carnicero, tiene que ser un carnicero asignado, especial, y tiene que ocupar un cuchillo especial. Es más, los judíos practicantes de la religión, los que son muy ortodoxos, tienen 2 refrigeradores en su casa. Si no, investíguelo. En un refrigerador ponen lo que es carne y en otro solamente lácteos, leche, queso. Ellos no mezclan la comida, son muy especiales. ¿Por qué? Porque es la orden que ellos han recibido de Dios durante generaciones. Es más, ¿qué esperanzas tendría que usted o yo pudiéramos comer con uno de ellos? Si esos se lavan las manos como 10 veces antes de comer. Si nota por qué estos fariseos están criticando a Jesús, cómo se atreve a comer con pecadores y publicanos. Y entonces le encuentran un defecto: come con cualquiera. Esto escandaliza a los fariseos, que son religiosos a más no poder. ¿Cómo puede repito, porque lo dicen así muy despectivamente, comer con los pecadores?
Y entonces el versículo 3 dice algo interesante. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. ¿Por qué leí los primeros versículos, iglesia? Porque quiero que vea el contexto de la parábola que vamos a leer a continuación. Es Jesús hablando con pecadores, con gente del vulgo, con gente publicana, pero detrás de ellos hay gente religiosa, fariseos, celosos de la ley. Pero Jesús dice, la escritura dice que a ellos Jesús les dio una parábola. ¿A quién? A los escribas y a los fariseos. Una parábola. Usted lee la Biblia y dice, hay tres parábolas ahí. Una donde Jesús habla de una ovejita, luego habla de una moneda y luego habla de un hijo. No, aquí dice, le refirió esta en singular. O sea, las tres historias es una sola parábola. ¿Me está entendiendo hasta acá? ¿Ya quedó claro esto? Vayamos al versículo 11, por favor, en adelante. Versículo 11 del capítulo 15. Y voy a ir desglosando casi versículo por versículo, y Dios va a hablar al final a su vida. ¿Quién quiere que Dios le hable? Abra su corazón. Dice, también dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Primero, ¿quién es el protagonista de esta historia? Un hombre. Casi siempre nosotros entendemos como que la parábola habla del hijo pródigo y nos vamos sobre su vida, y está bien, pero realmente esta parábola habla de un hombre, y ese hombre es padre de familia porque tiene 2 hijos. Vamos bien acá. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ok, a ver, primero, generalmente, ¿cuál es la condición o cuál es el requisito para que una persona pueda heredar? Piénselo. ¿Qué se necesita para que alguien pueda ser heredero de alguien? Pues que alguien se muera, ¿no? Generalmente así pasa. Yo sé que ya hay excepciones, pero generalmente el primer requisito para que tú puedas heredar algo es que quien te va a heredar se muera. Pero entonces este joven de aquí, dice la Biblia, el menor de ellos, dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, el joven le empieza a decir a este padre, que es el protagonista de esta historia, le dice: oye, creo que ya te tardaste en morirte, a mí ya me urge, ¿podrías hacerme el favor de darme lo que me corresponde? Imagínese, si hoy esto parece un insulto, imagínese lo que era hace 2000 años. En la cultura judía, que ellos crecen desde que nacen, empiezan a crecer con honra a tu padre y a tu madre, que es la ley de Dios. ¿Me está entendiendo? Esto es un insulto para un padre en aquel momento. Digo, sería igual en la actualidad, ¿no? Pero imagínate que el joven le está diciendo: siento que ya te tardaste en morirte, ¿a qué horas cuelga los tenis? Me urge, ¿me puedes hacer favor de darme lo que me corresponde, la parte que me corresponde? Me urge, ya no puedo esperar más. Padre, ¿qué sentirías que tu hijo llegara a decirte eso? Oye, no te has muerto y necesito mi herencia, ¿a qué horas te vas? Yo no tengo problema porque yo no tengo que dejarle a mis hijos, pero usted que sí tiene, ¿qué sentiría que le dijera a uno de sus hijos? Piensa en este padre que es el protagonista de esta historia, y más en el contexto cultural en el que acontece esto. Fíjate, dice que este joven le está pidiendo a su padre su herencia. Usted conoce al joven y sabe en qué acabó la historia, pero creo que pasamos por alto un detalle. Este joven, antes de irse a meter con prostitutas, antes de irse a vivir la vida loca, ya hizo primeramente una cosa mala. Antes de irse a emborrachar, ya hizo algo indebido. Te das cuenta que el corazón de este joven tiene algo dañado con respecto a su padre. ¿Me estás entendiendo? ¿Te das cuenta? Este joven tiene algo en contra de su padre. Parece que no lo quiere muy profundamente. ¿Me estás siguiendo acá, iglesia? Porque todos lo juzgamos como que se emborrachó, se metió con prostitutas. Y sí es cierto, pero antes de llegar a ese punto, te das cuenta que tiene un corazón enfermo. Desde aquí empiezan los problemas. Ahora, y no solo eso, dice el versículo 13: y el menor de ellos. ¿Quién es el que está pidiendo la herencia? El menor. Y todos sabemos, cuando tú has leído la Biblia, sabes que la ley normalmente era establecida así: quien heredaba era el hijo mayor, y si le tocaba algo a los demás, pues era así como que las obras. Pero el que tenía la bendición de la herencia y doble era el hijo mayor. Aquí es el menor. O sea, este señor todavía se atreve a pedirle al padre que le dé su herencia.
Ahora escucha, ¿quién está escuchando esta parábola? ¿Quién es el público de esta parábola? ¿A quién le está diciendo Jesús? ¿A quién le refiere esta parábola? A los fariseos y a los escribas, que conocen perfectamente la ley. Cuando ellos están escuchando esto de Jesús, en este momento se les cae la quijada. ¿Cómo es posible que un hijo menor se le ocurra pedirle herencia al padre? Usted y yo lo leemos y nos da risa o no pasa nada, pero piensa en el momento que está sucediendo esto. Esta gente se escandaliza cuando escucha eso. ¿Cómo es posible que el hijo menor esté pidiendo una herencia? ¿Sí me está entendiendo? Es que a veces leemos la Biblia nada más así, como que la leemos como una historia, pero cuando la contextualizas te das cuenta de lo que está aconteciendo ahí en la verdad. Pero el versículo 12, fíjate lo que dice la segunda parte. El padre, la última frase del versículo 12, y les repartió los bienes. Esto a mí me conmueve y me sorprende, porque la primera parte del versículo nos revela el corazón del hijo. Oye, ¿a qué horas te mueres? Necesito mi herencia y me urge. Pero yo no veo que aquí el padre le reclame al hijo y le diga: ¿estás mal? No veo un reclamo, no veo un enojo siquiera. Ni veo que le diga: a ver, está bien, a ver, vamos al banco, te voy a firmar un cheque, vamos al notario. No. Lo lógico sería que pasara así. ¿Sabes qué dice el padre? La Biblia aquí dice: le repartió los bienes. Aquí vamos a empezar a ver el corazón del padre. ¿Me está siguiendo acá, iglesia? El corazón del padre. Pero curiosamente usa esta palabra, les repartió, en plural. O sea que entonces el padre repartió la herencia no solamente con el hijo menor, sino también con quién. Porque no dice le repartió o le dio su parte, dice les repartió los bienes. Entonces el corazón del padre en este momento saca sus cuentas, que al entender parece que es muy rico, y reparte la herencia y le da su parte al mayor y también le da su parte al menor. ¿Vamos bien acá, iglesia? Entienda esto, porque aquí Dios le va a hablar. Versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No muchos días después. Jesús, mira, es que cada palabra que Jesús dice en cada parábola no tienen desperdicio. No muchos días después, o sea, no pasaron tal vez ni semanas. No muchos días después, este hombre estaba desesperado por irse. Este hombre estaba desesperado por salirse de su casa. Este joven no ama a su padre. No muchos días después juntó su herencia, juntó todo lo que tenía y dice: ya me voy. ¿Sabes por qué antes no se iba este joven de su casa? Porque no tenía dinero. Por él ya se hubiera ido desde cuándo. Mira, a veces pasa así en la vida cristiana. A veces hay gente que no se va al mundo o que no se va a una vida perdida, no porque no quiera, sino porque no tiene cómo. El dinero, y no estoy hablando mal en contra del dinero, pero una de las cosas que revela el dinero o el poder es tu corazón y mi corazón. ¿Se acuerdan de aquella hermanita? No venía a esta congregación. Había una hermanita ahí, ya grande, como de 60 años. Se llamaba Dorotea. ¿Alguien aquí se llama Dorotea? La hermana Dorotea era una hermana fiel a la iglesia. No faltaba a la iglesia, estaba en las reuniones. Tú la veías y era una mujer espiritual. Iba, venía, podía no venir nadie, pero ella venía. Tú dices: wow, qué hermana, 60 años y es una mujer de Dios. Un día se enteró que una de sus primas se murió y le dejó una herencia millonaria. ¿Sabes qué pasó con la hermana Dorotea? A los 8 días andaba de fiesta en discotecas. Creo que las discotecas ya no existen, ahora que les llaman diferente. Se puso una minifalda, se hizo un tatuaje, se dio la vida perdida. Y entonces la iglesia dijo: ¿cómo es posible? La hermanita se fue al mundo, se perdió, Satanás la hizo caer. Y el pastor le dijo: no, eso siempre estuvo en su corazón. Lo que pasa es que antes no tenía dinero, pero ahora sí tiene dinero. ¿Por qué? Porque a veces el corazón, el dinero y el poder revela lo que hay verdaderamente en tu corazón. Y este joven no tiene nada. Ahora que tiene todo, dice: ya me voy, ya no quiero estar aquí. Escucha bien, iglesia, esto es peligroso, porque cuando el corazón está dañado, el dinero y el poder revela lo que verdaderamente eres tú. Y dice la Biblia entonces que agarró sus cosas y se fue a una provincia, diga conmigo, apartada. Escúchame, iglesia, cuando el corazón ya no está cerca del Padre, todos el ser humano buscará apartarse.
separarse. Yo aquí lo digo constantemente. Mira, yo me percato, no porque adivine o algo así, sino porque hay una forma muy entendible de reconocer ciertas cosas. Cuando una persona se empieza a apartar del camino del Señor, de la iglesia, de la congregación, algo no está bien. Cuando algo te lleva a separarte, es que algo no está bien en tu corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando tú empiezas a perder el interés de congregarte, de buscar a Dios, de involucrarte en la iglesia, algo te está pasando. Algo está mal en tu corazón, algo está dañado. Te empiezas a separar. El corazón ya no quiere estar cerca del Padre, ya no quiere estar en casa, ya no quiere estar ahí. Y recuerda que una de las trampas del enemigo es separar, porque si logras separar te va a matar. De hecho, en la Biblia el concepto de muerte no es el que tenemos nosotros naturalmente. Yo siempre lo digo así. Si yo te digo el concepto, te hablo de muerte, te imaginas tú aquí una caja con un montón de velas y todos llorando, ¿verdad que sí? Pero en la Biblia el concepto de muerte no es así. El concepto de muerte es alejamiento. Una persona que se muere espiritualmente se empieza a alejar. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Se alejaron de Dios. Dios dijo: el día que coman de ese fruto se mueren. ¿Y tú lees en la Biblia que ellos comen el fruto y caen fulminados? No. ¿Qué fue lo que hizo? Se fueron a esconder. Y el ser humano que está lejos de Dios, o que se quiere esconder de Dios, o que no quiere saber de Dios, se aleja. ¿Cómo se llama eso? Distanciamiento. Es lo que le pasa a este señor. Alejan su corazón, el alejamiento. De hecho, al final de la historia, el padre dice: mi hijo era muerto. ¿Se había muerto? No, estaba lejos. Porque en el concepto bíblico, alejamiento es igual a muerte. En el concepto de la Biblia, alejarte es igual a morirte. Y tiene sentido. Quien se aleja de Dios se muere. Quien se aleja de Dios se muere. Quien no está cerca de Dios está muerto, querida iglesia. Bueno, este joven dice: ya tengo mis cosas, ya tengo todo lo que quería, las agarro y me voy. Dice que se fue a unas provincias apartadas, dijo, y el menor se fue lejos, a una provincia apartada. Sabes, a veces los cristianos corremos a provincias apartadas y nos alejamos de Dios, y encontramos excusas: el corazón dañado, un resentimiento contra alguien de la iglesia, un problema particular, es que Dios no me escuchó, esta oración no me la respondió Dios, y te empiezas a alejar y te vas a una provincia apartada. Te alejas a una provincia apartada. Entre más lejos mejor, dice el ser humano. Solo que no sabe que está cometiendo un grave error. Dice entonces, estoy en el versículo 13: juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira, Jesús es muy respetuoso y educado. Dice que vivió perdidamente. ¿Qué se imagina usted cuando Jesús dice vivió perdidamente? La vida loca, ¿no? Hizo todo lo que no se debe de hacer, toda inmoralidad, todo pecado, pero dice la Biblia que lo desperdició. O sea, juntó, no fue a invertir, no se midió, desperdició. ¿Nos pasa también a los cristianos así? A veces Dios ha puesto algo en tus manos y empezamos a desperdiciar las cosas que Él ha depositado en nosotros. ¿Cuántas veces desperdiciamos tiempo? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado tú por no tener un tiempo, sacar de tus actividades un tiempo para tener comunión con Dios? Estás desperdiciando tiempo, y el tiempo no viene, no regresa a iglesia. Desperdiciamos la vida. ¿Cuántas personas Dios les ha dado dones o talentos y los desperdicia, y prefiere estar sentada en la banca de una iglesia en vez de servir al Señor? ¿Verdad que desperdiciamos a veces dones, llamados, talentos? A veces desperdiciamos el tiempo de hacer algo que podemos hacer y que después nos vamos a arrepentir si no lo hacemos hoy, iglesia. Entonces este señor tiene todo, lo junta, y dice la Biblia que lo desperdicia. Y Jesús le pone ahí el calificativo: vive una vida perdida. Versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, porque lo desperdició, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué fue lo que malgastó él? Todo. ¿Por qué? Porque había juntado todo para vivir perdidamente. Esto es matemáticas elementales, iglesia. Si yo tengo todo y desperdicio todo, ¿qué me queda? Nada. Todo menos todo igual a nada. Y entonces aquí dice: cuando vio que ya no tenía nada, le comenzó a faltar, y vino una gran hambre en aquella provincia. ¿En cuál provincia? En aquella provincia apartada. En aquella provincia apartada
vino gran hambre. Mire, cuando la Biblia está escrita, cuando el Espíritu de Dios inspira la palabra de Dios, nunca exagera, nunca dice algo que no es. Y si la Biblia dice vino una gran hambre, es que vino una gran hambre. Le empezó a faltar todo. Ahora ya no tiene nada. Yo se lo he dicho aquí muchas veces. Usted y yo no conocemos lo que es el hambre. Usted cuando son las 3, 4 de la tarde dice tengo hambre. No, no tiene hambre, tiene ganas de comer. Hambre es cuando llevas 15 días sin comer nada y ves que tus hijos están muriendo de hambre porque no hay nada que comer. ¿Sí me estás entendiendo? Nosotros no conocemos lo que es el hambre, iglesia, gracias a Dios. Porque tal vez te tardarás un día o dos en conseguir algo, pero siempre tienes algo para comer o darle a tus hijos. Una gran hambre, nadie de los que estamos aquí la conoce. Gran hambre es lo que está viviendo ahorita el noreste de África, parte de Cuba, donde no hay nada, no hay nada. Y entonces empiezas a ver la gente, tu misma familia, tus padres o a tus hijos morirse porque no pueden comerse nada, porque no hay nada. Eso es hambre. Y dice la Biblia que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Recuerda esto, que no pierda el contexto. ¿A quién le está Jesús narrando esta parábola? A escribas y fariseos. ¿Estamos bien hasta acá? Dice que comenzó a faltarle y ya no tenía nada. Entonces el versículo 14 dice, 15, y fue y se arrimó. Y vea la palabra que usa, se arrimó. ¿A qué le suena como algo de arrimado? Así como, bueno, pues ya llegó pues a ver qué me dan. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, es una tierra lejana, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdos, marranos, cochinos, chanchos, como le dicen, chuchos, en otros lados le dicen. ¿A quién le está platicando Jesús esta parábola? A fariseos y a escribas judíos. En este momento ponen los ojos de plato, se les cae en la quijada y se enojan seguramente. ¿Sabes? Esta gente que es tan religiosa y tan observante de su propia religión, cuando Jesús dice la palabra cerdos, estos se ponen así. Usted sabe que para un judío como un musulmán, hablar de un cerdo es una obscenidad. De hecho, está pasando en Europa. ¿Usted se ha dado cuenta que Europa se está llenando de migrantes musulmanes, árabes, que son la mayoría practicantes del Islam, y ellos tienen prohibido comer carne de cerdo? Todo lo que tenga que ver con cerdo lo detestan. Pero como se está llenando Europa de tantas estas cosas, ¿sabes qué está haciendo la gente? La gente de común está cambiando a sus perros por marranitos como mascotas. Y entonces cuando salen a la plaza o salen a caminar, en vez de llevarse un perro, se llevan un marrano y lo llevan así. ¿Sabes por qué? Para que no se les acerquen los musulmanes, porque los quieren robar o los quieren asaltar. Y entonces un musulmán se hace a un lado. Un judío igual. Para un judío un cerdo es lo peor que puede existir. Es peor que una rata, es peor que un perro. ¿Me está entendiendo? Y entonces los judíos, en este caso los escribas y fariseos que están escuchando esta historia, ponen el grito en el cielo, porque dicen: ¿cómo es posible un judío rico, un padre de familia rico, un chiquillo que es el hijo menor, que seguramente es el consentido, un niño bien, para que me entienda, el hijo de un rico judío, cuidando cerdos? Si usted nota esto, este joven está cuidando cerdos. ¿Quién es el jefe de este joven judío? Un cerdo. ¿Por qué le está cuidando y dándole de comer? Dice a los cerdos. A estos fariseos y escribas no les cabe en la cabeza que un judío esté trabajando, cuidando, apacentando, que es como un sinónimo de pastorear, más o menos, cuidando marranos, y más que encima esté trabajando para un pagano, un gentil. Repito, para nosotros esto no tiene mayor trascendencia, porque usted ve el marrano y se lo come, ¿no? No tenemos mayor problema con esto. Pero piensa en esta gente que está escuchando esto. ¿Cómo es posible que un judío, el hijo de un millonario, el hijo de una persona importante, esté trabajando para los marranos? Pero aquí viene lo más grave, el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces a este joven ahora le da hambre. Quería comer de lo que le daban de comer a los marranos. Aquí usa la palabra algarroba. Es un fruto, es una planta, es un fruto. Algunos dicen que es parecido en algunos países le llaman cuernito porque tiene forma de cuerno. Quienes lo conocen más profundamente dicen que es
no un aspecto, sino un olor bastante desagradable. Bueno, es lo que comen los marranos, pues, para que me entienda. Y entonces dice ahí que esto que es tan desagradable, a él se le antoja y nadie le convidaba nada. Yo me imagino a este joven tratando de que un marranito se distrajera para quitarle la comida. Dice que ansiaba lo que comían los marranos y a él se le antoja. Lo leyó ahí conmigo. Estoy en el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora escuche, dice aquí el versículo 17, hay un cambio de marcha. Volviendo en sí, o sea, recuperó la razón y él empieza a hablar. Este es un diálogo triste, iglesia, porque aquí realmente él está hablando con los marranos. Empieza a hablar: en la casa de mi padre, y los otros, hay muchos jornaleros y comen bien. Es triste, está solo, con hambre, queriendo comer, y empieza a hablar con los marranos. En la casa de mi padre hay jornaleros, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Ahora, déjeme decirle algo. Es que es trágica esta historia, querida iglesia. Él dice: allá con mi papá hay pan, yo aquí me estoy peleando por una algarroba con el marranito. Allá en la casa de mi padre hay pan. Hermano, antes no había panaderías en Israel, bueno, en el mundo en general. ¿Dónde se hacía el pan? En casa. La gente tenía un horno. ¿Alguien de aquí ha olido cómo huele un horno cuando están haciendo pan? ¿A qué huele? Hay una memoria, ¿verdad? ¿Le pasa que a veces uno huele algo y lo remonta a algún momento de su vida? Porque tenemos una memoria olfativa, ¿cierto? Él está ahí en medio de los marranitos con las algarrobas y se acuerda que en la casa de su papá hay pan. Y yo creo que él se está acordando del aroma de lo que desprende cuando alguien hace pan. ¿A quién no le gusta ese aroma? ¿Verdad que sí? Y él dice: en la casa de mi padre hay pan y de sobra, y le da a sus jornaleros. Y yo aquí tirado aquí entre los cerditos, en el chiquero, ¿verdad? En medio del excremento, de algarrobas, maloliente. Y él entonces empieza a comparar lo que hay en la casa de su padre con lo que él está viviendo en ese momento. Y dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, recuperando la razón, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él está reconociendo su situación. Él tiene el ombligo pegado al espinazo. Aquí tengo tanta hambre. Yo me acuerdo de lo que hay en casa de mi padre. Ahí hay pan. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí empieza lo interesante, hermanos. Me levantaré, dice el versículo 18. Esto tiene dos interpretaciones. Seguramente está tan cansado, no ha comido, tiene hambre, que está muy débil. Tal vez está tirado ahí en el chiquero, se llama, ¿verdad? Donde están los marranitos. Tal vez está tirado o sentado. Dice: voy a hacer un último esfuerzo. Las pocas fuerzas que me quedan las voy a usar para levantarme. También tiene un significado emocional y espiritual. Tal vez él está hablando en sentido emocional. Dice: me voy a levantar de esta. Ya toqué fondo. Me voy a levantar y me voy a acercar ¿a quién? A mi padre. Dice: escuche el texto o el speech o lo que él le quiere decir, el contenido de su diálogo que le quiere decir a su padre. Dice: me voy a levantar, voy a ir con mi padre y le voy a decir: por favor, memorice esto porque esto es interesante. Versículo 18: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Me gustaría que lo leyera conmigo. Quiero que lea el contenido del mensaje que le está pensando en decir el hijo al padre. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hace este joven después de esto? Se levanta. Él prepara su discurso, ¿no? Iglesia, aquí está él
centro de lo que hoy quiero compartir con ustedes y de lo que Dios va a hablar a tu vida. Aquí está el centro de esta predicación. Yo sé que muchos de los que estamos aquí nos podemos identificar con el hijo pródigo. De hecho, esta es una de las predicaciones favoritas cuando alguien quiere hablar del evangelio a alguien más, o cuando alguien quiere hablar al corazón de alguien que se ha separado o se ha alejado a una provincia lejana. Y sí, hay mucha realidad, pero yo quiero que entienda algo hoy, o que aprendamos algo acerca del corazón del Padre. La iglesia puede estar llena. Tú puedes ser un cristiano de mucho tiempo, pero escuchen bien, yo puedo ser un cristiano de mucho tiempo y tener un ministerio y lo que me digas, pero usted y yo no nos hemos convertido realmente al Señor si no hemos llegado a este punto, al punto que llegó este joven. Si alguien de los que estamos aquí no ha llegado a este punto, escúchame bien, no somos convertidos. ¿A cuál punto? A tocar fondo. Donde este señor está, en el chiquero, está sin fuerzas. Dice la Biblia que volvió en sí, o sea, recuperó, ¿verdad? Recuperó la razón y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si alguien de verdad se ha convertido, si alguien de verdad sabe que Dios es su Padre, tuvo que haber pasado por este momento en el que tocas fondo y dices: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es la oración, o este es el discurso de este joven, ¿sabes? Porque la verdadera conversión es cuando yo reconozco que le he fallado a Dios y le he fallado a papá, a mamá, a hijos, a esposa, a jefe, bueno, al ser humano que me rodea. ¿Sí estoy siendo claro acá, iglesia? Ese es el verdadero centro o meollo de la real conversión, que cuando llegaste al fondo volteas para arriba y dices: Dios, he pecado contra ti y contra la gente que me rodea. Eso es volver en sí. ¿Alguien está entendiendo lo que digo, iglesia? Y fíjese la honestidad de este joven. Dice: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Él no le echa la culpa a su hermano. Es que ya sabes el mayor cómo es, me trata bien mal, yo por eso ya me quería ir de la casa. No. La historia no nos refiere a la mamá de este joven. Es probable que la mamá ya ni existiera. ¿Tú crees que ese joven no tiene un resentimiento en su corazón de crecer sin la figura más materna? Algo está dañado en su corazón. Pero él no le echa la culpa a nadie. Él dice: yo pequé contra Dios y contra mi padre. Ese es el punto central de esta predicación, querida iglesia. Él no busca una justificación ni un argumento o alguna razón para decir: no, yo soy esto, o yo me convertí en esto por lo que me pasó. No, él acepta su propio error, su propia responsabilidad. No le echa la culpa a un tercero, como a veces los seres humanos nos encanta hacerlo. Yo soy así, ¿y qué? Es que yo soy esto porque la vida, tú no sabes cómo me ha maltratado la vida. No, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero tú no eres responsable de lo que te pasó. Tú no escogiste nacer donde naciste, tú no escogiste vivir lo que viviste, pero sí eres responsable de cambiar el futuro, de cambiar tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Tú sí eres responsable de acercarte a Dios. Tú no eres responsable de lo que ya pasó, pero sí de lo que va a pasar a partir de que tú caigas en razón. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Es lo que le pasa a este joven. Ahora, recuerde que esta parábola Jesús se la está diciendo a escribas y a fariseos. El joven está reconociendo que le falló al padre. En otras palabras, le está diciendo: sé que te fallé, sé que dejé el apellido de la familia por el suelo, sé que hice tantas cosas, te falté el respeto incluso. Este joven tiene que tragarse su orgullo ahora y reconocer que le falló a su padre. Versículo 19 dice, es parte del discurso: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce que no es digno. La verdadera conversión, iglesia, cuando alguien le ha fallado a Dios o se ha alejado, es reconocer que ha pecado contra Dios y que no somos dignos. ¿Me escuchaste? No somos dignos. Nadie es digno. Si tú y yo estamos aquí, si tú y yo nos hemos acercado a Dios, si tú o yo hemos alcanzado salvación, es porque Dios es bueno, no porque nosotros seamos dignos. Es porque el Padre, escuchas bien, el Padre es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Nadie va a ir al cielo ni alcanzar el favor de Dios por sus cualidades o virtudes, o por ser muy bueno, o por saber mucho de la Biblia, o por tener una vida espiritual intachable. Eso no te va a servir hasta que tú o yo no reconozcamos que el Padre es bueno y nosotros éramos indignos. Amén.
Cuanto más una persona se siente digno, en mayores problemas está ante Dios. Si tú crees que lo mereces, si yo creo que soy digno de algo, más problemas voy a tener con Dios, porque Dios me va a mirar de lejos. Amén. Naturalmente lo que el Padre hace en este momento para los fariseos que están escuchando esta historia, pues es algo completamente increíble. ¿Cómo es posible que este señor haya hecho lo que hizo? Lee conmigo, pero voy al 20. Y levantándose vino a su padre. O sea, no solamente lo pensó, tomó acción, se levantó y vino a su padre. Viene de una provincia lejana. Y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Escucha esto, el padre lo ve de lejos. ¿Cuál sería la única manera de que el padre pueda ver al hijo que viene de lejos? Yo la única forma que encuentro es que lo estaba esperando, que seguramente había puesto su silla afuera de su casa para ver cuándo su hijo vendría. Estaba al pendiente, pues, para que me entiendas. Dice que lo ve de lejos, y no solo es eso, porque aquí viene lo increíble, que también es increíble para los fariseos, creo yo. Estoy en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, que seguramente lo estaba esperando, y fue movido a misericordia. Aquí cuando la Biblia habla en el texto hebreo, quiero decir griego, que es el Nuevo Testamento, generalmente cuando habla de fue movido a misericordia, viene la traducción literal es se le conmovieron las entrañas. Aquí lo traduce como fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Para los fariseos, esto que está aconteciendo en la historia de Jesús, hermanos, es algo sumamente extraño. Y no solo extraño, es indigno. Como un padre corre hacia su hijo. ¿Me estás escuchando acá? Mira, incluso en la cultura oriental, en la actualidad, tú nunca vas a ver a un oriental corriendo, a una persona de edad y de cierta dignidad. Tú difícilmente vas a ver una persona importante, un padre de familia, un empresario, una persona de respeto en un país oriental, nunca lo vas a ver correr, porque esto habla de dignidad. Una persona digna camina con porte, con un buen paso. ¿Sabes quiénes corren en esos países? Los ladrones, los trácalas, los tranzas. Pero entonces ve, este padre corre hacia su hijo. Te repito, en este momento a los fariseos se les vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que un padre rico, millonario, judío está corriendo atrás, mejor dicho, para alcanzar a su hijo? Y se echó sobre su cuello, y peor aún, lo besó. Pero el hijo viene cansado, viene oliendo a cerdo. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Este padre se contaminó, porque acuérdate que en la ley judía nadie podía tocar un marrano ni comérselo. No podía contaminarse, era algo ceremonial, tocando a un muerto. Había una serie de leyes que se tenían que respetar, y el padre parece que eso no le interesa. Va y corre y abraza a su hijo y lo besa. Para el colectivo que está escuchando eso en ese momento, en la conciencia colectiva de este señor está loco. ¿Cómo es posible que el padre judío multimillonario, que ya despachó a su hijo, ahora viene, corre, lo abraza y lo besa y se contamina? Hablando en términos espirituales y en términos ceremoniales, es lo más vil que puede hacer un padre. ¿Cómo viene el hijo? Lleno de suciedad. ¿Cómo se fue primeramente? Joven, rico, lleno de vida. ¿Cómo regresó? Seguramente avejentado, maloliente, débil, hambriento, sucio. Y entonces el padre viene, lo abraza y le da un beso. ¿No es acaso la imagen de lo que es el pecado en la vida del ser humano, iglesia? ¿Cómo te deja el pecado? Sucio, débil, medio muerto, hambriento, avejentado, te destruye. ¿Ha visto esas personas que empiezan a consumir fentanilo? ¿Cómo acaban? Eso es lo que hace el pecado en términos físicos. Pero el pecado te destruye. Ponle el nombre que me digas. Cuando una persona es practicante del pecado, está atada al pecado, y eso es lo que hace. Lo destruye, lo contamina, lo envilece, pues, para que me entiendas. Pero ¿qué hace el padre? Lo abraza. Piensa en la túnica que tiene ese joven, o lo que le queda de ropa, ¿no? Sucia. Y el padre dice que lo abraza. Versículo 22, con esto voy a terminar. Dice, estoy en el versículo 21, perdón, porque leí el 20. Y el hijo le dijo: Padre, ¿qué le está diciendo el hijo? El discurso que ya preparó. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero aquí pasa algo maravilloso, iglesia. Aquí le falta una parte al discurso. Si lo leyó conmigo en el versículo 19, ¿cómo es el discurso? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando llega con el padre, después que lo abrazó, lo besó, escúchame bien, empieza el discurso del hijo. Yo creo que lo iba memorizando todo el camino. Versículo 21: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En teoría seguiría, hazme. Y en eso lo ataja el padre y le dice, es más, ni lo pela. Fíjate lo que dice: pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. ¿No es acaso lo que Dios hizo contigo? Viene el padre, viene el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamar. Cállate, hagan una fiesta. ¿No es acaso lo que hace Dios? Cuando tú vienes y te humillas y reconoces tu pecado, ¿qué parte le faltó entonces a este joven? Iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo ataja y le dice, no, 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 tú eres hijo. Tú eres hijo. Tú no eres jornalero, tú eres hijo. Tú eres el dueño de la casa. ¿Ves cómo el padre no lo dejó llegar hasta esa frase de su discurso? Porque el padre no se lo iba a aceptar. No sé si Dios está hablando a tu corazón, pero ese es el corazón del Padre, es el corazón del Dios que tú adoras, es el corazón del cuando tú le dices, Padre, aquí estoy. Que a veces, a pensar que nos vamos, nos alejamos y llegamos oliendo a marrano, oliendo a pecado. Padre, perdóname, aquí estoy. Dice Dios, aquí te estaba esperando. Tú eres hijo, tú no eres jornalero, tú eres hijo. ¿Me está entendiendo hasta acá, iglesia? Esto nos habla de quién es el corazón o qué es el corazón del Padre. Alguien tiene que decir gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se acuerda cómo empezó toda esta historia? Es que tú comes con pecadores. Y Jesús le dice en la historia, cuando el padre vio al hijo pródigo, mandó a hacer una fiesta y dice la Biblia, vénganse y comamos. Jesús le está poniendo un tapadón de boca a todos esos. Él termina la historia diciendo que hace una fiesta y se comienzan a regocijar. Dice el versículo ahí que acabamos de leer, traigan del becerro gordo, matémoslo y comamos y hagamos una fiesta. ¿Verdad que se acuerda que todos terminan en fiesta estas historias? Jesús les dice, vamos a comer en esta historia. Y acuérdense a quién le está hablando, a los fariseos y a los escribas, porque es para ellos en ese momento. Y el padre da una razón, porque da el diagnóstico. Dice el versículo 24, ¿por qué van a hacer la fiesta? Porque mi hijo era muerto. No estaba muerto, estaba alejado. Ha revivido, o sea, se ha acercado. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Versículo 25, y su hijo mayor, ¿se acuerdas que hay otro hermano que también le tocó su herencia? Estaba en el campo, se fue a trabajar. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó que estaban ¿qué? Los mariachis, la música y las danzas, dice la Biblia, ¿no? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Escuche las palabras de este joven, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Alto, este joven está mintiendo. A él ya le habían dado su herencia, ¿cierto o no? Entonces ¿por qué le reclama al padre? A mí nunca me has dado nada. Le haces una fiesta mejor a tu hijo, y a mí que he estado contigo ni me fumas. Mentira, el padre ya les había dado su herencia. Versículo 30. Pero cuando vino otra vez el despectivo, ahí no dijo mi hermano, ¿verdad? Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Jesús dijo que se había ido a vivir una vida disipada, ¿verdad? Una vida perdida. No, esto es más directo. Ahora vino tu hijo anda con prostitutas. Lo describe perfectamente, ¿no? El padre trata de hacerlo entrar en razón también. Dice, vente, vamos a celebrar la fiesta. ¿Sabes qué pasa?
que este joven se indigna porque incluso despectivamente se refiere a su hermano con desprecio, y describe cuál es la condición de su hermano y nos da un poquito de más detalles de lo que pasó, ¿no? Y la historia, tú sabes en qué termina. Ya estoy en el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, vea la ironía de la historia, tu hermano estaba muerto, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Jesús termina esta parábola con los fariseos y escribas. En ese momento, mis hermanos, lo que está haciendo Jesús es enseñarle a los fariseos y escribas, que son judíos practicantes, que en esa historia el Padre, que es el protagonista del capítulo 15, versículo 11 de Lucas, es Jesús. Que el joven pródigo, el hijo pródigo, son esos publicanos y pecadores con los que él está comiendo en ese momento. Y que el hermano mayor son los fariseos y escribas religiosos que están criticando a Jesús por hacer eso. Esa historia fue para ese momento. Voy a terminar con esto. Y usted sabe muy bien esta historia. Pero al día de hoy, esta historia tiene una aplicación a la vida de todos los creyentes. Todos conocemos quién es Dios. Todos nos alejamos de Dios, a veces ni lo conocíamos, vivimos una vida de pecado, fuimos con los marranitos y un día Dios tocó nuestro corazón y volvimos en sí. Y venimos a Dios. Y todos sabemos esta historia, ¿verdad que sí? Todos la conocemos. Es más, esta historia es tan popular que gente que nunca ha pisado una iglesia la conoce. ¿Cuántas veces alguien que nunca ha leído una Biblia te dice: yo soy la oveja negra de la familia, ¿no? Y te hace alusión a la parábola de las ovejas perdidas. O yo soy como el hijo pródigo, me fui pero ya regresé, me fui a hacer fortuna a Estados Unidos, pero como el hijo pródigo ya regresé. Y aún gente que no conoce la Biblia conoce esto, porque está muy metido ya en la cultura. Pero escucha bien, esto son palabras de Jesús. Yo le dije, le voy a hablar de alguien que es padre, no tanto del hijo pródigo, le voy a hablar de quién es el Padre, el corazón del Padre, el Señor. ¿No es acaso Dios el que sigue esperando por nosotros? ¿No es acaso Dios el Padre el que sigue esperando por ti y por mí? Aunque a veces nos hemos alejado, aunque a veces hemos distraído nuestra vida y de repente como que sentimos que es mejor estar más para allá que más para acá. Y sabes, Él sigue esperando. Aquí se refleja el carácter del Padre. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es tu Padre? Hablando de Dios, ¿usted conoce a Dios? Yo creo que sí. ¿Cómo es tu Padre? Aquí te estoy dando una pista del carácter de quién es Dios. El que espera por ti, el que está esperando, el que aún te está esperando. Es más, que corre por ti, que va a hacer lo posible por irte a alcanzar en donde quiera que estés. Que su brazo no se ha cortado. El brazo de Dios es tan largo que puede ir por ti y encontrarte donde quiera que te encuentres. Que te ama, escucha bien, que te ama a pesar de las veces que nos hemos contaminado. Esto es maravilloso. Que te ama a pesar de las veces que nos hemos contaminado. ¿Y cuántas veces llegamos aquí a la iglesia? Padre, perdóname, y venimos oliendo a cerdito, venimos oliendo a pecado, venimos oliendo a alejamiento, venimos oliendo a todo lo que tú le puedas poner un nombre de lo que es inmoral, de que es incorrecto o lo que desagrada a Dios. Y aquí está el Padre. Y aquí está el Padre que está esperando por ti y que está esperando por mí. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Y esto lo he dicho muchas veces y hoy tengo ganas de repetirlo. Cuando el hijo viene y se va a encontrar con el Padre, tal vez lo lógico, lo natural, o lo que yo haría o usted haría, es que cuando venga el hijo tú le dirías: te lo dije. No, ¿verdad? Porque así somos los papás. Qué bueno que te pasó eso porque aprendiste la lección. Te lo dije. Te dije que regresarías aquí chillando. ¿Qué hace el Padre? Lo abraza y lo besa. Y después de que lo abraza y lo besa, escúchame bien, le dice a sus criados: traigan ropa nueva, un anillo nuevo y sandalias nuevas para mi hijo. Escucha, esto es interesante. Primero lo abrazó y lo besó y luego lo limpió. No es al revés. No es al revés. Tal vez tú y yo, los seres humanos, haríamos primero báñenlo, denle una podadita ahí en los cabellos, quítenle los piojos y después lo abrazo y lo beso. No, el Padre primero lo besa, lo abraza y después lo cambia y lo limpia. ¿Quién dice gloria a Dios por eso? Así te recibe Dios a ti, así me recibe Dios a mí.
a pesar de quienes somos, a pesar de las maldades que hacemos, a pesar de quienes somos, el Señor sigue siendo Padre que abraza, que besa y que limpia. Ese es el orden, querida iglesia. Pastor, ¿por qué nos predica eso? Eso dígaselo a alguien que no conoce a Dios. ¿Sabes por qué te lo quiero decir hoy a ti? Porque Dios me lo dice a mí. Porque aunque estamos aquí, muchas veces actuamos y nos damos nuestras escapadas a las provincias lejanas. Y por ahí nos vamos, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y el domingo aquí venimos, Padre, perdóname porque... Y el Padre dice, quítate, cállate, denle un beso. ¿Sí me está entendiendo lo que digo? Ese es tu Padre, ese es tu Dios. Ese es el Señor que conocemos, querida iglesia. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? Si es tan bueno, que basta con que toques fondo para que vengas a Él. Por aquí la Biblia ya no me dice que le volvió a pasar al joven. Yo creo que el joven aprendió la lección. Dijo, ¿dónde estoy mejor? En la casa de mi Padre. Voy a terminar con esto, porque creo que ese testimonio que usted conoce de quién es su Dios tiene que ser conocido por toda la gente que te rodea. Si alguien te preguntara a ti quién es tu Padre, ¿cómo describirías a Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo describirías a tu Padre? Hablo en términos espirituales, iglesia. Ya le prometo que con esto termino. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a tu Padre? No me conteste, piénsalo en su corazón. ¿Conoces a Dios? ¿Quién es tu Padre? ¿Sabes quién es ese Dios poderoso? El que hace milagros, el Padre que nos ama, el que cuando Él determina las cosas son por tu bien y son por mi bien, el que te ha traído a este lugar. Un padre, en términos naturales, ¿para qué está el padre? ¿Cuál es la función del padre? Primero, el padre da identidad. Piensa quién eres tú, cómo te llames, fulano de tal, y tienes un apellido. ¿Por qué tienes esa identidad, ese nombre, ese apellido? Porque tu padre te dio el apellido. Y entonces por eso, cuando tú conoces a alguien muy importante, dices, se apellida Slim. Es su hijo, es su nieto. Y dices, su abuelo o su padre le está dando identidad. ¿Me sigues acá? El padre da identidad. Si tú conoces a Dios como padre, ¿qué crees que eres tú? Hijo de Dios. El padre da identidad. El padre da protección. ¿Sí o no? La figura paterna es la que protege el hogar. Yo por eso tengo pleitos con Adán. Yo creo que el día que llegue al cielo varios me van a echar bronca a mí. ¿Por qué? Porque Adán, si está ahí con su esposa y está viendo que la serpiente le está dando de comer, ¿por qué no le dijo nada? Oye, eso Dios no lo dijo. Acuérdate lo que Dios nos dijo. No la protegió, no la cuidó. ¿Estás de acuerdo? El Padre da protección. ¿Y no es acaso el Dios Padre que tú y yo conocemos, nuestro Señor, que Él nos protege? Nos dice la Biblia que Él es el que nos guarda y nos protege. Así como Jerusalén tiene montes alrededor, así está Dios alrededor de los suyos y los protege, porque el Padre da protección. ¿Sabes qué también hace el Padre? Da provisión. El Padre es el que da provisión, ¿o no? Digo, yo sé que en la sociedad actual eso ha cambiado un poco y también ahora las esposas proveen, y está bien, es respetable y es loable. Pero ¿cuál es la función principal del Padre, o quién tiene la mayor responsabilidad? Ser proveedor. ¿No es acaso nuestro Dios el Padre que nos provee a ti y a mí? ¿Dios no te ha provisto esta semana, iglesia? Dios no te ha dejado sin comer la semana que terminó y no te dejará sin comer la semana que viene. ¿Quién dice amén a eso? Porque el Padre da identidad, el Padre da protección, el Padre da provisión. ¿Quién dice amén? ¿Sabes? De ahí la importancia. Y bueno, me faltó algo, pero es que me extendería mucho y ya tengo que terminar. El Padre da carácter. Mira, ¿sabes cuál es una de las razones? Y lo que voy a decir a continuación lo digo con mucho respeto, no lo digo yo, lo dice la misma ciencia. ¿Sabes por qué mucha cantidad de jóvenes que tenemos hoy en la actualidad han optado por el homosexualismo? Porque no tienen una identidad de carácter paterna. Digo, hay muchas otras razones, pero esta es una de las principales. Al no haber una figura masculina, paterna en casa, pierden identidad, pierden carácter. Y Dios le da carácter a sus hijos, porque dice la Biblia que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces escúchame bien, el Padre que tú conoces, que es nuestro Dios, nos da identidad, nos da provisión, nos da carácter y nos da protección. ¿Quién es tu Señor? Es tu Padre.
¿No te gustaría que la gente dijera, oye, ¿quién es tu papá? Mira, termino con esto. Primera de Samuel capítulo 17. Ya dije 4 veces que termino, ¿verdad? Entonces ya termino. Acuérdense que yo la digo 4 veces. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Es que con esto nos podríamos tardar muchas horas, pero yo creo que Dios está hablando a tu vida. Hoy te puedes acercar a ese Señor, al Dios Todopoderoso. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Hay una historia bien interesante que usted conoce, ¿verdad? Resulta que hay un jovencito que se llama David. Ese David le hervía la sangre cada que alguien hablaba de Dios y lo descalificaba, lo criticaba. Y entonces hubo un personaje que se le ocurrió decir, ¿quién es tu Dios? Tu Dios no es nadie. Se llamaba Goliat. Quiso descalificar al Dios de Israel. Pero cuando David escuchaba una de esas cosas, le hervía la sangre y se enojaba. ¿Y sabes qué hizo? Fue por unas piedras. Usted conoce la historia. Le apuntó a la cabeza y le asestó un golpe a un tal Goliat. Y entonces Goliat, que era un gigante de más de 3 metros, todo su pueblo, los filisteos que estaban atrás de él, y lo habían mandado a pelear contra David porque había un trato, y decían que el que ganara de esos dos, el que perdía, mejor dicho, se hacía siervos del pueblo triunfador. Y entonces, si Goliat perdía, los israelitas gobernaban sobre los filisteos y los dominaban. Pero si el filisteo ganaba, hacían esclavos a los israelitas. Usted conoce la historia. Entonces viene David, un jovencito que en ese momento se calcula tiene entre 14 y 16 años, agarra una piedra y así está un pedradón en la cabeza de Goliat. Y entonces, ¿qué crees que pasa con Goliat? En cámara lenta, muchos dicen que ahí se inventó el fútbol, porque toda la gente decía Goliat y pum, cayó Goliat, ¿no? Para estar a tono, ¿no? Con lo que está ahorita. Y entonces viene David y le corta la cabeza. Y cuando le corta la cabeza, todo el pueblo filisteo sale corriendo porque han sido vencidos. Y entonces viene David y trae la cabeza del gigante y la trae como un trofeo y la viene a presentar al rey. ¿Ya me entendió la historia? ¿Qué dice el versículo 55? Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, entiéndase Goliat, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en la mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Pastor, ¿eso qué tiene que ver? El rey le está preguntando a uno de sus generales: ¿de quién es hijo ese joven? Ahora trae la cabeza de Goliat. El general dice: no lo sé, pero déjame investigo. Y entonces va corriendo y aún David trae la cabeza de Goliat. Hijo, ¿de quién eres hijo tú? Y le dice: mi padre se llama Isaí de Belén. ¿No te gustaría que la gente te dijera: ¿quién es tu papá? Imagínate que la gente que te conoce ahí en tu vecindario, en tu casa, en tu colonia, en tu edificio: oiga, señor fulano, ¿quién es su padre? ¿Usted qué le diría? Mi Dios es el Señor que creó los cielos y la tierra, ¿no? ¿Quién es tu padre? El que provee, el que protege, el que perdona, el que nos da vida. Porque tú conoces a ese padre, ¿sí o no? La próxima vez que te digas: tú eres hijo de Dios, tú dirás: sí, porque mi Dios, mi padre es Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No te gustaría que la gente dijera: ¿quién es tu papá? Mi padre es Dios. Ahora, aquí la respuesta de Isaí es muy interesante, porque dice: respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Sabes qué le está diciendo a David, a Abner? Yo soy hijo de Dios. Porque yo no sé si tú lo sepas, pero el nombre Isaí significa es Dios. Isaí significa Dios es Dios. David le está diciendo: yo soy hijo de quien es Dios. Yo soy hijo del Padre. Nada que está escrito en la Biblia está escrito porque sí, iglesia, tiene un significado. Y entonces cuando el rey pregunta: ¿de quién es tu padre? Él dice: yo soy hijo de Dios. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Y yo quiero pedirte que ores a tu padre. Yo sé que ahorita se van a ir a festejar. Bueno, porque creo que eso ya ni se ocupa. No fuera el Día de las Madres, porque no se cree. Yo sé que se va a ir a festejar,
Pero ¿qué le parece si reconocemos quién es nuestro Dios? Ese que te acabo de describir en estas palabras es el Dios que tiene corazón de padre. Cierra tus ojos y ora a tu Padre. Gracias, Dios, porque eres mi Padre. Si alguien me preguntara quién es tu Padre, yo diría: es el creador del universo, el Dios todopoderoso, el Señor de los ejércitos, el que nunca me ha dejado ni me ha soltado, el que nunca se ha olvidado de mí, el que me cuida, el que me protege, el que me provee, el que me ha dado identidad y ahora soy hijo suyo. Yo no sé si quieras darle gracias a Dios, iglesia. Dile: Dios, gracias porque eres mi Padre, gracias porque eres mi Señor, gracias porque soy tu hijo. Reconozco, Señor, que tú eres mi Padre, y aunque tal vez en la tierra, tal vez en este mundo no tuve un padre físico, sé que te tengo a ti, Señor. Y si lo tienes, hoy te quiero decir algo, iglesia. Así le plació a Dios que esa persona fuera tu padre. Pero sobre esa persona tienes al Padre celestial, al Dios de los ejércitos, al Padre bondadoso, al Padre al que adoramos, al que te perdona, al que no te va a fallar. Es más, te digo algo: nunca te va a decepcionar. El Padre nunca te va a decepcionar, porque Él es bueno y te ama. Y si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuántos más el Padre celestial que te ama, iglesia? No sé si le puedas dar gracias a Dios por eso. Padre, hoy queremos reconocer que eres nuestro Dios, que eres tan bueno, Dios. Mira, Dios, todas las cosas que estamos viviendo, y tú estás aquí, Dios, haciendo milagros, estás actuando, estás mostrando tu favor, Dios. Has hecho siempre tu voluntad y nos sigues sosteniendo, poderoso Dios. Gracias porque eres bueno para con nosotros, Dios. Hoy aquí, Señor, queremos entender tu corazón, Señor. Queremos vivir en el concepto, Dios, de que tú eres un Padre bueno y que tu corazón es para, Señor, nuestro beneficio, donde nos perdonas, nos limpias, nos atraes, nos aceptas como somos, Dios, y nos lavas y nos atraes a ti, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es tu Padre, iglesia. El Señor es nuestro Dios, pero es nuestro Padre. ¿Sabes? Una de las cosas por las cuales mataron a Jesús no es porque le cayera mal a toda la gente, no es porque los filisteos lo dieran tanto por los milagros que hacían. ¿Sabes cuál fue la razón por la que mataron a Jesús? Porque le vino a decir a la gente que Dios era su Padre. Allá los religiosos fueron a acusarlo, dijeron: es que él anda diciendo que Dios es su papá. Eso fue por lo que lo mataron a Jesús. ¿Sabes? Pero el Señor Jesús nos vino a revelar a Dios como Padre. Yo quiero que hoy tú te vayas a tu casa entendiendo que Dios no es ese viejito enojón, gruñón, que está esperando que te equivoques para aventarte un rayo fulminante. Dios es tu Padre. Ahora, si no lo ves así, haz algo, levántate. Si ya tocaste fondo, levántate y ven y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Dios va a decir que te pongan un vestido nuevo, te va a abrazar y te va a besar. Dios no está lejos, iglesia. Dios no está lejos. Le damos un aplauso a nuestro Dios, que es Padre, al que adoramos y al que bendecimos, porque es bueno. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Bueno, eso es lo que yo quiero que usted se lleve a su casa, iglesia, y vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por la ofrenda. ¿Está bien? Señor, gracias. Eres tan bueno. Hoy, Señor, antes de retirarnos de este lugar, queremos darte gracias por todo lo que eres para con nosotros. Y hoy traemos ofrendas, Dios, de corazón, Padre, sabiendo que tú te agradas de esto, porque todo viene de tu mano. Bendice al dador alegre, Dios. Bendice a mis hermanos que en obediencia, Señor, traen ofrendas, traen diezmos, donativos, Dios, primicias, las cuales consagro a tu servicio para el bien de este lugar, Señor. Padre, que nunca falte la provisión en mis hermanos. Provéles, suple sus negocios, Dios. No permitas que el devorador venga, Señor, a quitarles o a robarles su bendición. Consagro pues esto en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ofrendar, mis hermanos. Si alguien quiere pasar, ya nada más deme 5 minutos. Voy a hacer algunos anuncios.